compartir al tiro pantalla. Avísenme si es que no escuchan bien o tienen algunos problemas de audio o no se me escucha bien a mí. Digamos, porque también podría ser, pero creo, no debiera existir problemas en ese caso. ¿Ya? Se escucha bien, profe. Pueden tomar apuntes, chicos, ya sea usted mismo o después les puedo mandar el informe que igual tiene unas notas, digamos, detalladas sobre algunas cositas a mejorar. ¿Ya? Ok. Ya, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a revisar el informe y luego vamos a revisar el OPL. Vamos directamente con el informe. En la parte de la descripción del problema, la verdad es que desde el punto de vista del fondo no hay tantos errores. Lo que sí tienen algunos detallitos son en la parte de la redacción, en la, digamos, cómo expresa la idea. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les dejé algunas cositas marcadas que tienen que ver, digamos, cómo lo pueden redactar mejor. Fundamentalmente para que se entienda mejor el problema. Y traten de dejar, lo otro que le iba a comentar, traten de dejar no con tanto espaciado aquí, pueden ser 3 puntos como mucho entre párrafos. ¿Ya? Otra cosa importante también, traten de ser coherentes con lo que dicen. Es decir, por ejemplo, supongamos que vamos a rediseñar la red de transporte, la red de distribución, perdón, de una empresa. Y cuyo criterio se utiliza para este rediseño es minimizar la distancia. Ya, entonces yo digo, bueno, se minimiza la distancia. En ese rediseño, digamos, uno de los criterios importantes es minimizar la distancia. Pero no coloquen después minimizar el tiempo, sino que coloquen, dado que se minimiza la distancia, como consecuencia se reducen los tiempos de transporte, los costos de transporte. Pero no como que de la nada se minimiza el tiempo. ¿Ya? Porque da la impresión de que minimiza la distancia o minimiza el tiempo, pero se entiende que podría minimizar el tiempo, dado que se minimiza la distancia, pero una es consecuencia de la otra. Es como que son paralelas. ¿Ya? Otra cosa, traten de tener cuidado con el de planificar, porque si bien es cierto, ustedes están rediseñando la red de distribución para planificar el transporte actualmente, o planificar la entrega, no se planifica la red de distribución, se diseña la red de distribución. ¿Ya? Eso básicamente en cuanto a eso, mejoren un poquito la redacción nomás, pero en cuanto al contenido y en cuanto al tema de la complejidad del problema, más o menos queda claro lo que quieren hacer. ¿Ya? Ya, aquí en cuanto al objetivo tengo algunos detalles, pero son detalles también en cuanto a redacción más que en cuanto al contenido. Primero, el objetivo general, ustedes saben que tienen que responder al qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Pero recuérdense que los verbos comienzan con verbo en infinitivo. Aquí por ejemplo, diseñar, realizar, desarrollar, eso está bien. Pero el general también empieza con un verbo en infinitivo. Crear. Yo, más que crear, podría desarrollar una propuesta integral de solución, más que se crea. ¿Ya? Con modelos matemáticos es el cómo lo van a lograr y el para qué lo van a lograr. Es para rediseñar la red de distribución. La minimización de la distancia propiamente tal tiene que ver con un criterio en el cual ustedes consideran para el rediseño. Pero minimizar la distancia, piensen ustedes que no es el fin último es rediseñar la redistribución. Ahora, hay un criterio interno que a lo mejor no es necesario entrar tanto a detalle en el objetivo, pero que sí lo tienen que tener en mente, el de la minimización de la distancia, pero no es digamos, el, digamos, el propósito final, sino que el propósito final del rediseño de la red. Yo entiendo que por dentro debe estar el concepto de poder reducir la distancia, pero eso podría fácilmente omitirlo en el objetivo general. A lo mejor en el objetivo específico lo podrían detallar con más hincapié. Respecto al objetivo específico, recordando que tienen que responder al qué tienen que hacer y cómo lo van a hacer, se fijan que, por ejemplo, aquí mismo tienen, digamos, la definición de que podría incluir sacar la parte del objetivo general. Entonces, ese tipo de cositas tienen que irlas mejorando, pero son cosas más bien de orden, de forma que de contenido interno, o sea, como del fondo. ¿Ya? Realizar una revisión exhaustiva, a lo mejor esto lo pueden dar vuelta, miren. Pueden colocar, identificar el modelo a través de una revisión bibliográfica exhaustiva. Entonces ahí les queda ordenadito. Y es solamente cambiar el orden de las palabras. ¿Ya?
desarrollar un modelo matemático, traten de evitar el uso de adjetivos, por lo menos en esta parte. Hasta que no muestren resultados, traten de evitar adjetivos. Después de los resultados, usen adjetivos bien, porque ahí lo pueden demostrar cuantitativamente. Es decir, si yo digo que quiero encontrar la mejor solución, o sea, una solución óptima, es porque yo ya encontré la solución óptima, porque yo no puedo prometer algo que no voy a encontrar, además algo que no he definido. Cuando yo digo voy a encontrar la solución óptima es que, dado un modelo, yo encuentro la mejor solución. ¿Ya? Entonces yo no me puedo decir un resultado preciso, un resultado eficiente, un resultado óptimo. ¿Ya? Traten de eso y dejarlo casi en la parte de la discusión de los resultados y de las conclusiones. Bueno, en esta primera entrega no eran necesarias las conclusiones, pero en la próxima sí. Traten de evitar los adjetivos, porque cuando yo digo que algo es bueno es porque lo puedo demostrar, salvo que lo demuestren al final. Pero traten de no lo usen, no, digamos, no abusen mucho de los adjetivos en esta parte. ¿Ya? Esto más o menos está relativamente bien. Traten de dejarlo un poquito más corto los objetivos específicos, eso sí, porque igual están extensos, pero tampoco es como una cuestión tan crucial. Eso sí tienen que mejorarlo, lo del verbo en infinitivo. ¿Ya? Ya, en cuanto a la revisión de literatura, esta parte que ustedes, con la que ustedes empiezan no es necesaria porque eso se asume que ya es así en la descripción. Entonces, por lo tanto, esta parte yo la quitaría. Esta parte que está marcada en amarillo aquí arriba. ¿Ya? Y yo haría como un primer párrafo de preámbulo en la revisión de literatura. Cuando ustedes identifican el problema, supongamos que es un problema de localización. Bueno, yo digo, bueno, dado que nosotros tenemos que abordar un problema de localización, en la siguiente tabla se presenta una revisión de literatura sobre modelos que hayan abordado este problema. Y ahí después la tabla muestra en cada uno de los estudios. ¿Ya? Pero no mucho más preámbulo que eso a la tabla. Esta tablita tiene que llevar un título de tabla, es decir, tabla 1, punto, resumen digamos, de la revisión de literatura sobre modelos de localización, por dar un ejemplo. Esto no está bien citado, chicos. Esto no se cita así, sino que esto se cita cuando uno cita por autores. Uno coloca cuando son dos autores, bueno, cuando un autor coloca el apellido, el primer apellido y nada más. Cuando son dos autores, coloca, por ejemplo, en este caso, si fuera Ferrer y Cobes, sería Ferrer and Cobes, o Icobes. El año, y acá, en esta parte, que en la descripción de la principal contribución, ustedes colocan, no se presenta, presentaron, porque es algo que ustedes, que ya se propuso, que ya se escribió. Entonces ustedes tienen que, toda la revisión de literatura tiene que ser en pasado. Presentaron un modelo de transporte, de distribución usando programación lineal. ¿Ya? Lo mismo aquí hacia abajo. Presentaron. ¿Ya? Aquí abordaron. Y esto también traten de cambiarlo, por esto que se lo dejo marcado en amarillo. Esto también, si cuando son tres o más autores, coloquen el primero nomás. Por ejemplo, pueden ya, espacio, et al, punto. Nada más. Cuando uno coloca el et al se refiere a y otros. ¿Ya? Lo mismo acá, eso tienen que mejorarlo. Esto también, digamos, realizaron, recuérdense que tiene que ser escrito en pasado. Y lo mismo tanto para la cita como para digamos, esta parte de acá. Una cosa importante es que estos modelos pueden ser resueltos por varios métodos. Uno de forma exacta, otro de forma heurística y otros tipos de métodos que pueden encontrar. A mí los métodos heurísticos para la revisión no nos interesan tanto. Lo que sí me interesan es la formulación del modelo, ¿ya? Por ejemplo, se propuso un modelo de programación lineal y la función objetivo que buscaba, minimizar los costos, minimizar la distancia, ¿se fijan? Y si es que la función objetivo tiene más componentes que el costo, por ejemplo, y si es que se aplicó un caso de estudio. Esas son como la información que ustedes tienen que rescatar de cada estudio. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el tipo de modelo, qué elementos considera la función objetivo y si es que se aplicó un caso de estudio. Y a lo mejor alguna restricción que sea así como importante. Por ejemplo, que se utilizó un vehículo con capacidad limitada o, no, o con capacidad limitada, que se consideraron ventanas de tiempo.
ese tipo de cosas son importantes porque finalmente le permiten, digamos, desde el punto de la toma de decisiones, le permiten saber qué es lo que se ha trabajado. ¿Ya? Lo mismo acá, por ahí solo dejé marcadito en amarillo. Lo de metaheurística ya no me interesa mucho porque son métodos de solución aproximados para problemas cualesquiera hayan sido abordados, sea TCP, sea de localización, sea de ruteo de vehículos, etc. Ya, ahora vamos a ver cuanto a los modelos. En cuanto a los modelos, hasta aquí, por ejemplo, ustedes no tienen, digamos, porque él dice la cantidad de clientes a atender. Clientes, eso está bien. El número de sucursales está bien, pero después dice el número de clientes I donde I pertenece a I mayúscula, e I mayúscula corresponde a eso. Si ustedes se fijan de acuerdo a la definición que ustedes tienen aquí arriba, normalmente sería, digamos, directamente ocupar rangos más que conjuntos. Y ustedes acá están haciendo uso de conjuntos en vez de rangos. ¿Ya? Si quieren usar conjuntos, lo pueden hacer, pero si lo quieren hacer, digamos, traten de ser coherentes cuando usan conjuntos y cuando usan rangos. No hagan la mezcla de ambos. Porque ustedes pueden tener parámetros que están definidos en rango y otros que están definidos en conjuntos, pero tienen que hacer la separación. Por ejemplo, si yo digo cliente que va a ser mi conjunto, eso va a ser conjunto para siempre. En toda la formulación. Y no hay metido rangos ahí entre medio. ¿Ya? Lo mismo con los rangos. Si voy a definir todo en rango. No que meto de repente un conjunto. ¿Ya? Para que haya coherencia después en la definición. Si ustedes después se fijan sucursales con los subíndices, y el mismo sucursales que está acá arriba. ¿Cuál es la diferencia que hay en las sucursales? Entonces, traten de tener cuidado con esas definiciones de conjunto y rango. Ya, metros de distancia, lo de metros podría omitirse porque en realidad yo podría usar la unidad de distancia que yo quisiera y además lo podría dejar en los resultados más calcados. Porque podría ser distancia en kilómetros, eso no, digamos, no es parte de la formulación abstracta, sino que más bien del caso que yo estoy utilizando. Ya, otra cosita acá, la cantidad de sucursal, que también lo utilizan arriba, como cantidad de sucursal y cantidad de sucursal. Traten de colocar sucursales o número de sucursales, ¿ya? Y fíjense que la cantidad de sucursales tienen que hacer la diferencia entre cantidad de sucursales de acá y la de acá abajito, porque puede ser que cantidad de sucursales posibles de asignar, y acá podría ser la cantidad de sucursales asignadas, ¿ya? O designadas. No es lo mismo, porque yo podría tener 10 posibles y seleccionaría 2, o 3, o 5, o incluso 10. Pero claro, es porque tengo un rango, una altura para posibles. ¿Ya? Y acá en la función objetivo traten de utilizar el editor de ecuaciones para que quede más bonito esto, porque esto igual queda como todo un poquito desordenado. ¿Ya? Profe, Si en quieren, eso de la dígame. formulación usamos está usando el método de como de las ecuaciones, solo que en ese Word la deja así expresado. Ya, es que lo que pasa es que, miren, cuando utilicen el editor de ecuaciones, traten de utilizar, miren, para que les quede un poquito más ordenado, lo que pueden hacer es utilizar tablas. Y en cada fila de una tabla, por ejemplo, una tabla de 10 filas, supongamos, de una columna de 10 filas. Y en cada fila van insertando una ecuación. Entonces después la pueden dejar como un layout, todo ordenadito. ¿Ya? Sí, de hecho había Como por una que ejemplo era aparece. más ordenado, que era del Word Online, pero y si la copiaba me dejaba así. Y la otra opción No, que yo les tenía, recomiendo no usar el Word Online porque el editor de ecuaciones no es muy bueno. Traten de utilizar el Word, digamos, de escritorio. Ese es mejor. sí, esa es la formulación con Word de escritorio, lo deja así. Ya, entonces no hagan el. Lo que pasa es que se lo va a dejar así, si que, por ejemplo, pasan de Word Online y después lo pasan a formato de escritorio, se lo va a dejar así. Entonces traten de hacerla de una forma nomás, o de escritorio. Yo les recomiendo, más que de online. Es que Porque ese al está hacer hecho el solo paso, por escritorio y me lo deja así. qué raro, porque por ejemplo, no se lo miren. Voy a abrir el Word acá, voy a abrir un documento en blanco. No sé si se ve, ¿cierto? Sí. Y ahí inserto, por ejemplo, voy a insertar, le doy ecuación. Y acá, por ejemplo, quiero insertar una sumatoria y él va a decir, bueno, insértame esta sumatoria. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir de n con i igual a 1
¿Se fija? Entonces yo podría decir aquí, bueno, un subíndice. Vamos a colocar, no sé, pues, X sub I. Sí, es que después no me deja, eso si quiero moverlo como a la orilla no me deja, se deja como, se queda ahí. Ah, se queda como achatado el modelo. Sí, Miren, a mí me lo dejó así. Lo que pasa es que yo creo que sí debe pasarle algo como, a ver, déjeme ver. Algo como, no sé, dos. Déjeme ver si no. Y creo que ya sé a lo que se refiere. A ver. Así, sí. ya. Entonces lo que tienen que hacer para que no le pase eso es que en la práctica no tienen que darle como el espaciado con el tabulador. Lo que tienen que hacer es, es centrar, o sea, moverlo con este operador, no con el espaciador. Porque si no, con el espaciador le va a pasar lo que me pasaba en delante, que se achataba, que se cerraba, digamos, en vertical, se cerraba la fórmula. Entonces Ya. después si usted lo convierte le queda como más bonito, así como de esta forma. ¿Ya? Ujú. Bueno, si después tienen duda ahí lo podemos revisar, digamos, cuando vayan desarrollando el modelo. Para que vayan corrigiendo esto porque igual quedan como un poquito desordenados, entonces, digamos, cuesta un poco entenderlo. ¿Ya? Eso básicamente con respecto a esto. Entonces, como que aquí queda un poco desordenado, imagino que es como un modelo donde tienen una condición de que sea igual a 1, igual no se da tan bien, entonces aquí creo que tiene una restricción de capacidad. Ujú. ¿Ya? Ya, y eso es lo que yo les comentaba. Si van a utilizar, por ejemplo, conjuntos para trabajar las restricciones, no hay problema. Pero definan todo como conjunto aquí arriba. ¿Ya? Así que para que sean coherentes. Aunque yo creo que la mayoría de las cosas en los laboratorios los trabajo como rango más que conjuntos. Solamente cuando utilizo conjunto y conjunto de cobertura, incluso en ese conjunto de cobertura, yo hago la definición de rangos también. Salvo abajo de la sumatoria, cuando yo digo si J pertenece a tal cosa o I pertenece a tal cosa. Pero es como la única vez en la que utilizo conjuntos. ¿Ya? Ya, eso respecto al modelo. Traten de ver el modelo si que a lo mejor pueden incluir una restricción más. La función objetivo debería minimizar la distancia, eso estamos claros, porque eso es lo que se busca finalmente en el rediseño de la red, ese es el criterio. En las restricciones, por lo tanto, yo tendría que tener una restricción de capacidad máxima que no se tiene que superar, que es la capacidad del vehículo. También tendría que tener una restricción asociada a la satisfacción de la demanda, es decir, que las sucursales que yo localice puedan satisfacer toda la demanda de los clientes. También tendría que tener una restricción de que si localizo una sucursal, o sea, si es que asigno, digamos, una sucursal a un cliente, para satisfacer su demanda tiene que haber sido localizada esa sucursal. Por lo tanto, tiene que haber un juego entre variables, entre dos variables, básicamente. Entonces aquí puede darle una vuelta a esa parte porque puede ser que le falte alguna restricción. Por ejemplo, la de la satisfacción de la demanda. La de la capacidad puede estar, pero falta la de la satisfacción de la demanda. ¿Ya? Traten de, no sé por qué les quedó como una línea acá, parece que como que le hubieran dejado una tablita. No, ¿Ya? debe ser porque no hay texto. O puede ser que hayan utilizado el Excel, o sea, el, el Word Online y a lo mejor ahí les dejó al descargar el archivo y después editarlo de forma en la aplicación de escritorio, puede ser que lo haya dejado de esa forma. ¿Ya? Ya, esto en la práctica no puede ser figura. Esto ustedes tienen que editarlo en su Word. ¿Ya? Por ejemplo, yo no puedo colocar una captura de pantalla aquí, que es una captura de pantalla. Esto sí, obviamente, porque esto es una figura. Esto se pega como figura o se importa como figura. Lo de fuente de elaboración propia no es necesario porque yo asumo que lo que ustedes hacen acá es de ustedes. Solamente colocan de dónde lo sacaron si es que no es suyo. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría sacar algún diagrama, de otro lado, de otro artículo, y yo tendría que, claro, decir fuente, tal autor en el año tanto. Pero si es suyo no es necesario que coloquen fuente de elaboración propia. Lo que sí tienen que colocar la figura, este título de figura, la figura va bajito. Acá abajo los títulos de la figura. En las tablas va arriba. ¿Ya? Las tablas de resultados tienen que ir como tablas, no como capturas de pantalla. ¿Ya? Eso es muy importante. Y otro punto importante es que los decimales sean significativos acá. Yo sé que en el Excel ustedes van a utilizar todos los decimales que puedan.
Pero acá, por ejemplo, para efectos visuales no es necesario, pueden usar dos decimales como mucho, porque finalmente yo no me voy a estar preocupando del décimo decimal de la latitud tanto. Ya me voy a preocupar de que a lo mejor sean diferentes nomás entre ellas. Ya, lo mismo acá debería ser tabla, no figura. Yo sé que de repente también las tablas pueden ser muy grandes. En ese caso colocan una pequeña muestra de la tabla, las 5 primeras filas, las 10 primeras filas, las 10 primeras columnas, o las 5 columnas, y el resto lo pueden colocar en anexo, no hay problema. Sí que son muy grandes. O muestran una versión resumida de la tabla, no hay problema. Pero claro, traten de colocar los dígitos significativos y también que sean parejos en cuanto a dígitos para que no se vea así como un poco un número muy adentro y el otro muy hacia afuera, ¿ya? Como por ejemplo pasa aquí, aquí al medio, que pasa bastante de que los números están como desparejos, ¿ya? Eso básicamente. Traten también de que si cuando obtengan resultados sean fácil de leer. Por ejemplo, algo que podría ser interesante es que ustedes en una intersección sucursal cliente vean cuál atiende a cuál. En matrices 0,1 o en matrices de colores, por ejemplo, de un color si es que no se atiende, de otro color si es que se atiende. Entonces ahí uno fácilmente puede ver efectivamente qué sucursal atiende a qué cliente. Y de esa forma le dejan un poquitito más visualmente saber cuáles son, digamos la red de distribución. ¿Ya? Respecto a las referencias, recuérdense que estas tienen que estar en orden alfabético, es decir, pueden partir acá con el D, pero después tendría que estar el J antes del L. ¿Ya? Eso para que lo tengan en mente. En cuanto al formato de referencia, este aparentemente parece estar bien, porque tienen los autores, el año, el título del documento, ¿ya? El título del documento, pero lo que estaría faltando, a ver aquí, sería, bueno, la revista donde se publicó, y tienen el DOI, eso también es importante, porque a veces colocan los links. Como recomendación, si van a colocar el DOI, traten de colocarlos para todos. Si no lo colocan, porque podrían no colocar el DOI también. Si no lo colocan, no lo coloquen en ninguno. ¿Ya? Pero si lo colocan, traten de colocarlo en todos, porque para que quede, digamos, como armónico el tema de la referencia, no como que uno está, uno no está. ¿Ya? Eh, acá está, a ver, déjenme buscar una referencia que esté completa. Ta, 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 ta. De las que tengan completas. Y que sea de journal, y aquí no. No, 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 no. Ya, esta está completa, miren. Esta. Están los autores, está el año, está el título del documento. Esto no va entre comillas, salvo que utilicen un tipo de formato, pero si lo utilizan, lo utilizan para todo. O sea, todos deberían en doble comilla el título. O sin doble comilla, como lo tienen en los anteriores. El nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas que se consideran. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá también aparentemente está completa, pero traten de, si utilizan un formato, utilícenlo para todo, no para algunos y para otros no. ¿Ya? Esto ya, como son anexos, no hay problema, digamos, que pueden colocar capturas de pantalla o imágenes como tal. ¿Ya? Pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, estas capturas de pantalla o cosas por el estilo no las coloquen en el cuerpo principal del documento, porque eso merma, digamos, el orden y básicamente la presentación de tu trabajo. Aquí no hay problema en los anexos, aquí pueden colocar lo que, digamos, estimen conveniente que aportan a la información respecto del documento principal o del cuerpo principal. ¿Ya? Eso respecto al documento.
Respecto al OPL, ya, este es su OPL, este es el código de su OPL. Cosas importantes. Traten de incluir el preprocesamiento en la próxima entrega, incluir las tuplas también. Quizás las tuplas a lo mejor les pueden facilitar el generalizar el modelo. El tema de la restricción, aquí ustedes hacen como dos grupos de restricciones. Lo ideal es que consideren un subjecto digamos, para el mismo modelo, no como restricciones por separado, ¿ya? Y traten de dejarlo como un modelo general, o sea, tratar de evitar dejar valores específicos acá, salvo que fuera un valor 1, que en ese caso podría entenderse por la cantidad de, no sé, de sucursales a localizar. Tratar de dejarlo todo como abstracto, nada así como un número acá al lado derecho. Por ejemplo, así mismo uno podría hacer también un parámetro, este también podría ser un parámetro, ¿ya? En el uso de for all y sumatoria, aquí no hay restricciones, de condiciones dentro de la sumatoria del for all tampoco hay restricciones, eso lo pueden usar sin problema. Si quieren colocar esas restricciones dentro de los conjuntos de tuplas, también los pueden colocar, no hay problema tampoco. Si quieren usar variables booleanas, enteras o continuas, tampoco hay problema. Ya la idea es que tengan todas las herramientas para poder abordar el problema. El problema en cuestión no es tan complejo, ¿eh? No se enreden con el problema del TSP porque el problema del TSP busca un circuito hamiltoniano para recorrer todos los puntos de una red. Por otro lado, los problemas del ruteo buscan una ruta que no necesariamente es un ciclo cerrado. Y el problema de localización lo que busca es localizar ciertas instalaciones, normalmente instalaciones, cumpliendo algún criterio. Máxima cobertura, que consideren, por ejemplo, satisfacer una demanda de clientes dada una cierta cantidad de facilidades, y así un montón de extensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Que identifiquen bien su problema. Yo creo que va más por el lado de localización. Vean bien las restricciones que tienen, capacidad máxima, satisfacción de demanda, cantidad mínima de sucursales, o cantidad máxima de sucursales, que se instale una sucursal antes de que pueda atender a un cliente. Y esas mejoras en cuanto al formato, fundamentalmente la revisión de literatura, eh, algunos temas de redacción, principalmente. Eso básicamente, no sé si hay alguna duda al respecto. No, en parte no, no. Si tienen dudas respecto a cómo citar la literatura, no tengo problema en, digamos, en ayudarlos, pero sí tienen el ideal que fuera con tiempo, ya que no me vayan a estar pidiendo el último día de la entrega, porque obviamente eso será igual, va a depender del tiempo que tenga yo también. ¿Ya? O sea, lo seguro es que voy a tener tiempo. Lo que pasa es que ustedes después no van a tener tiempo para hacer todos los cambios que tienen que hacer. Profe, Sí, con dígame. respecto al código, Ujú. ¿está bien? O sea, no es como muy largo y nada. ¿Y qué cambios El, tendríamos que sugerir ya, hacerle? el código, el modelo en cuestión no es un modelo largo. No tiene como 500.000 restricciones. De hecho, es un modelo relativamente sencillo. Bueno, de los casos en general son sencillos. Lo que pasa es que en el enunciado tiene harta, digamos, se ensalza harto, pero no es un modelo muy difícil de abordar. Yo lo que le cortaría primero sería que esto lo quitaría y lo dejaría como un subject-to, primero, ¿ya? Ujú. Eso es lo primero, porque todas las restricciones van, digamos, dentro de un subject-to. Segundo, trataría de delegar algunos cálculos en el preprocesado acá, por ejemplo, podría ser la distancia, ¿ya? La distancia calcularla dentro de un preprocesamiento. Entonces así tengo que hacer menos trabajo en el Excel. ¿Ya? Otra cosa importante, vean bien el tema esto de las restricciones acá, porque puede ser que le falte una restricción respecto de la satisfacción de la demanda, porque usted, por ejemplo, esto podría considerarse los tipos o sea, la sucursales localizadas, por ejemplo. Acá puede ser la capacidad, y acá puede ser la capacidad. Acá puede ser, no sé si hay una relación entre localización y asignación, pero falta todavía el tema de cumplir la demanda. O sea, una cosa es que la demanda no sobrepase la capacidad del vehículo, pero otra vez tiene que ver con que la demanda satisfaga, o sea, lo que suministra, digamos que la sucursal cumpla con la demanda del cliente. ¿Ya?
son ciertos detallitos que se tienen que ir, digamos, corrigiendo, pero por lo menos tiene cierta lógica el modelo, pero todavía falta un poquito más. Ya. No sé si más o menos se va entendiendo, porque de hecho tienen que localizar, eso es un hecho, tienen que localizar las sucursales, digamos, ustedes tienen un vehículo que además es capacitado, o sea, quiere decir que no pueden transportar toda la demanda en un puro recorrido, en una pura asignación, o sea, en un puro viaje. Por lo tanto, tienen que fijarse que también tienen restricciones de capacidad, es decir, la cantidad de oferta no puede superar la capacidad del vehículo. Por otro lado, también tienen que, la demanda que tienen los clientes tiene que ser satisfecha por ustedes, ¿ya? Por las sucursales, perdón. Y cuando yo digo que voy a localizar una sucursal, o cuando, mejor dicho, para hacerlo un poco más claro, cuando yo digo que una sucursal va a atender a un cliente, esa sucursal tiene que haber sido localizada previamente, porque obviamente yo no puedo, estaría mintiendo si yo dijera, atendo a un cliente, pero esa sucursal nunca ha sido localizada. Entonces, claro, tiene que haber una relación entre localización y asignación. ¿Ya? Pero por lo menos tiene cierto sentido el modelo, así que vayan mejorando esos detallitos de suministro de masa, de satisfacción de demanda, mejorando, incluyendo, digamos, el tema del procesamiento. Ahora pueden incluir tuplas. Eso también les puede ayudar a establecer ciertas relaciones y a generalizar el modelo para que lo puedan aplicar para todas las zonas. Por ejemplo, puedo aplicar este modelo para la primera zona, para la segunda zona, para la tercera zona. Y como va a tener múltiples sucursales y múltiples clientes, ahí puedo tener los otros dos índices. Un índice para sucursales, otro índice para clientes y otro índice para zona. ¿Te fijas? Entonces, más o menos eso lo pueden ir trabajando, no es muy complicado. ¿Ya? Claro, sí. No sé si hay alguna otra duda. Ustedes creo que tuvieron un azul, ¿no? Sí, un 4. Sí. Uy, ya. Pero digamos creo que tienen harto potencial de mejorar. Así que por lo menos andan más cerca de lo que tienen que resolver, digamos, respecto a otros grupos también. Así que espero que puedan mejorar su nota, digamos, con los tips, digamos, que les he entregado. Sí, y hay estas cosas, tomé nota de todo lo que nos dijo. Así que vamos a Si mejorar tienen duda, vuelvo a repetir, si todo lo tienen que duda, nos... traten de hacérmela lo más pronto posible para que no vayan, digamos, se les vaya acumulando mucho al final. Claro, sí. Ya chicos, eso sería, no sé si tienen alguna otra duda. No, no. Muchas gracias, profe. Yo por mi parte tampoco. Ya chicos, bueno, que estén bien, que tengan un buen resto de semana, nos vemos. Sí, profe. Igual, chau, chau. Chao, que estén bien.